Muy buenas tardes, tengan todos respetados profesores de la Universidad de Panamá, autoridades de la provincia de Veraguas, invitados especiales de la Comisión del Bicentenario, especialmente a nuestros dos invitados especiales que van a departir con nosotros en la tarde de hoy. La Comisión del Bicentenario de la Independencia de Panamá de España en la provincia de Veraguas les da la más cordial bienvenida a esta nueva actividad cultural que busca resaltar y rescatar nuestro pasado cultural, que con el devenir del tiempo fue dando forma a la idiosincrasia del pueblo veragüense. Ante todo, quiero presentar las excusas de la profesora Sara de Troch, quien no nos puede acompañar como la moderadora de esta actividad. En esta oportunidad presentamos a ustedes el conversatorio titulado Fiestas Patronales del Santiago del Ayer. Para dar inicio a este conversatorio, que ya se empezó a nutrir desde hace cierto tiempo con el gran conocimiento que nos presentan los dos expositores que tendremos. A continuación, entonces, le vamos a dar la oportunidad al profesor Lorenzo Bonilla, un santiagueño de pura cepa, que con sus aportes culturales sigue contribuyendo al conocimiento de la historia de nuestros pueblos. En esta oportunidad, el profesor Bonilla nos hablará acerca de las festividades religiosas del Santiago del Ayer. Profesor Bonilla, ¿cómo se originan estas fiestas religiosas del Santiago del Ayer? Bienvenido. Bueno, las fiestas religiosas del Santiago de ayer o de hoy, de nuestro Santo Padre Santiago Apóstol, debemos remontarnos a España, porque Panamá, como país iberoamericano, es el resultado de la herencia hispánica, de su evolución sociocultural y de los aportes que han hecho otros nacionales a nuestro desenvolvimiento histórico. La Iglesia Católica ha contribuido o ha sido un núcleo del mejoramiento moral al progreso de las comunidades. Callar esto es mentirle a la comunidad, porque la Iglesia Católica ha sido efectiva en el mejoramiento del hombre y de la misma comunidad. Tenemos nosotros que Santiago, nuestro santo patrono, fue uno de los 12 apóstoles de Jesús, el divino maestro. Santiago era hijo de Zebedeo y hermano de Juan el Evangelista. Cierto día, mientras ellos arreglaban sus redes de pescar, porque eran pescadores, Jesús los llamó prometiéndoles hacer de ellos pescadores de hombres. Jesucristo llamó a Santiago y a Juan, el evangelista, hijos del trueno, por su temperamento impulsivo, fogoso y también franco. Santiago y Juan el evangelista nacieron en Galilea. Jacobo, tal su nombre, es llamado Santiago el Mayor, para llamarlo Jacobo. Santiago el Alfeo o Santiago el Menor. Es decir, Santiago fue decapitado en Jerusalén por orden del rey de Judea. Como el foco de esto es Santiago como patrono de España, debemos decir que también lo es de numerosos pueblos y ciudades de América. Y no solamente de América,
de las posesiones que tuvo España en África, dándose el nombre de Santiago a 118 ciudades del mundo que llevan el nombre de Santiago, signo de distinción por cuanto el conquistador, al fundar ciudades, le ponía el nombre de Santiago. Según el historiador nacional, profesor Osorio, Alberto Osorio y Osorio, Santiago de Veraguas fue fundada por los hombres que salieron bajo el tutelaje de Francisco Vázquez de Natal de los Caballeros, y ellos arribaron a Santa Fe de Veraguas y sentaron la ciudad, la fundaron, siguieron la Mesa, La Palma, el Soná, llegaron a Montijo y en Montijo fundaron la nueva ciudad. Y fue este personal el que llegó a Santiago, el que fundó a Santiago. Santiago, porque ellos necesitaban un punto geográfico como asiento donde pudieran ellos fundar y vencer al indio de Veraguas, que era bravío y estaba dispuesto a darle la batalla por su libertad y por sus tierras. Santiago de Veraguas se funda al sur del río Martín Grande, es lo que hoy llamamos Río de los Chorros. De aquel lado era un área baja, pantanosa, ¿ve? Que hoy pertenece a la comunidad de Las Barreras, la cual Santiago, esa ciudad que se fundó allí, fue trasladada al lugar donde hoy se asienta Santiago de Veraguas, ¿eh? Porque aquella tierra era inhóspita e insalubre y era malsana desde luego para la salud de sus pobladores, y fue trasladada en 1638 de allá de las tierras bajas de las barreras acá donde está ubicada hoy. Según el doctor Mario Molina Castillo, historiador, en su obra Veragua, Tierra de Colón y de Huracán, nos dice que Santiago de Veragua fue fundada el 23 de julio de 1621. Las festividades de Santiago Apóstol se conforman, como es del lugar, de una fase estrictamente religiosa y de una fase folclórica. Pero aquí debemos tener mucho cuidado, debemos tener presente que lo folclórico no es solamente lo festivo, sino que ese término es abarcador, folclore, entre lo que está el vestido, la construcción de casas, el traslado de casas, expresiones del habla, las comidas y muchas cosas más expresan lo que es folclore. Es preciso hacernos ciertas interrogantes para una mejor claridad de este asunto de Santiago de Veraguas de antaño. Cuando se inicia, debemos postular o proclamar, presentar 4 interrogantes. ¿Cuándo se inició la fiesta? ¿Quién inició esta actividad? ¿Por qué la inició? ¿Y cómo se inició? Está de más decir que Santiago el Apóstol es el patrón de España. Obvio que fuera allá donde se inició esta actividad de carácter religioso. Este es un folclore religioso, totalmente religioso. Correspondió al rey de España oficializar el acto. Se inició en España porque Santiago era símbolo de la hispanidad y se inició en Santiago de Compostela
porque ahí estaba la tumba de nuestro patrón Santiago. ¿Ve? Por eso se inició allá. Las actividades en honor a Santiago Apóstol en la ciudad de Santiago de Compostela duraban 15 días las actividades. Se inició con estilo barroco, y estilo barroco no solamente es arte, sino el espectáculo majestuoso, lleno de luces, colorido, de mucho folclore, porque nosotros estuvimos viendo unos bailes que se realizaban allá, y esa actividad estaba plena de luminarias. No imaginen luminarias de carácter eléctrico, sino que eran faroles que sembrados o colocados en ciertos lugares, donde habían fuegos de artificio, globos aerostáticos, bailes típicos de la región. Es de todos conocidos que los árabes se apoderaron de una vasta región de España y allí permanecieron durante 8 siglos. Granada, la Alhambra y otras regiones, emprendiéndose una lucha larga y costosa, más los árabes con el príncipe Boabdil, rey de los árabes, fueron vencidos. También debemos agregar que en Santiago de Compostela se levantaran con motivo de estas actividades festivas religiosas altares, juegos, flores, arcos del triunfo y decoraciones que hacían estos actos sumamente apoteósicos, que eran muestrarios del arte y del buen gusto y del éxito español, de la nacionalidad española. La fiesta de Santiago Apóstol aquí en Santiago representaba un pueblo sumamente devoto. Reginaldo Lorenzo Macías, en su obra Recuerdos de mi Santiago de antaño, nos dice que nuestras festividades del patrón, del santo patrón, se iniciaron a principios del siglo XX. Obvio que se daba toda una programación por parte de la iglesia previa a la festividad misma. La parroquia solía invitar a sacerdotes, predicadores del extranjero y de otras provincias que también aquí en nuestro país los había. Valga decir que la homilía era en estricto latín. El libro donde estaba la palabra y que en la homilía utilizaba el oficiante sacerdote, mostraba sin mucha resistencia que era latín puro en el sentido de tal. La postura física del sacerdote, estamos hablando por allá, del 40 para atrás, porque esto era de siglos, de siglos. La postura física del sacerdote, el sacerdote entraba y se mostraba receptivo con la imagen de Jesús allá arriba del altar mayor, una cruz. Pero la postura física del sacerdote era de espalda al pueblo de Dios y solamente se le veía el rostro, la cara, para decirlo con sentido folclórico, al entrar y al salir
cuando daba la bendición a todos los presentes y se retiraba. También había un mueble de 1 metro de altura llamado púlpito, que afortunadamente, digo por fortuna, porque yo lo conocí, mi madre me llevaba. Y todas las noches mi madre me llevaba a la iglesia y había un momento que el sacerdote se desprendía del altar mayor y subía al púlpito. ¿Y qué era el púlpito? Hombre, el púlpito era un instrumento de metro y medio de altura, donde el sacerdote subía para predicar la palabra del Señor. Amén, de que también el sacerdote hacía comentarios de interés para la comunidad religiosa por actividades que se iban a desarrollar o ya se habían desarrollado. ¿Eh? El sacerdote en el púlpito también era un celoso de lo que él estaba diciendo y que el pueblo de Dios no se distrajera ni hiciera comentarios, porque le puedo mencionar el nombre del sacerdote que se dignificaban y desde allá de lo alto llamaban la atención. ¿Eh? El padre Rabanal y del Castillo era uno de los que le dedicaba a eso. Todas estas cosas que describo y objetos respetuosamente han cambiado porque la iglesia como institución se ha ido transformando. Han habido cambios profundos en la iglesia porque los que diré han liderado a la iglesia católica saben que la iglesia necesitaba cambio. Ahora ya no existe el lenguaje latín, ya no se usa el latín. Ahora todo viene en los libros y todo viene en completo español. Y el oficiante, el sacerdote, debe decirle a la comunidad religiosa católica lo que sea en términos de español. ¿Eh? Porque todos somos iglesia, todos queremos sentirnos cómodos. En la iglesia católica de Santiago, estoy hablando de la iglesia de antes, no de la catedral. La catedral vino en el 1962, cuando Marco Gregorio Macrat era el obispo de Veragua. Pero en la iglesia habían 2 coros, uno de señoritas que también le contestaban al sacerdote en latín, señora y señorita, y otro de respetados señores como don Manuel Salvador Pinilla, quien estaba en el armonio, Adonai Cortés e Ignacio de Loyola Valdés, que cantaban, que eran barítonos, además de don Román Berreyes, Francisco Hernández Aguilar, Tito Escudero, Samuel Ramos, que estaban al violín. Había que escuchar a estos señores tocando y a don Ignacio de Loyola Valdés y a su yerno, a Adonai Cortés, en ese grupo. Eso era solemne y muy hermoso, pero no nos estamos refiriendo en cuanto al canto. No nos estábamos refiriendo en cuanto al canto. El novenario, como su nombre lo dice, en 9 días. Toda la noche, cuando terminaba el novenario, se tiraban fuegos artificiales. Se
se tiraban globos aerostáticos hechos por don Lorenzo Hernández y por sus hijos Fernando y Ricardo Hernández Flores. El novenario permitía que al finalizar en el atrio se tiraran fuegos artificiales, globos y demás cosas que enaltecieran el acto. Y muchas cosas más iluminaban la ciudad. Y al día 25 entraba en ejecución don Juan Santamaría, quien tenía unos camarazos que estremecían toda la ciudad y que se constituía en una incomodidad para niños y aún para gente adulta, porque daba miedo cuando el Señor ponía los camarazos. La procesión era muy concurrida. Al principio Santiago no tenía bomberos, la escuela normal con sus bandas de guerra, bandas de música, llevaban pues la procesión bien ordenada y con música. Después los bomberos entraron y contribuyeron a que fuera más éxito la procesión. Había que ver el respeto de damas y caballeros. Los caballeros iban bien arreglados a esas procesiones y las damas usaban una mantilla larga, unas y otras la usaban cortas. Total, era hermoso ver el respeto. Creo que hasta los años 60 hubo esa costumbre. También debo decir aquí que la pieza bautismal de mayor renombre estuvo en la belleza artística, demostrada porque era una pila bautismal grande y el hierro bien labrado. Santiago de Veragua se puede ufanar de tener el patrón Santiago más reconocido y de mayores simpatías en el mundo. En un total de 157 ciudades que tiene el nombre de Santiago. Ok, le damos las gracias al profesor Lorenzo Bonilla por esta gran participación que nos ha regalado, ¿verdad? Yo quedé maravillado con todos los conocimientos, tratando el profesor de hacernos un breve resumen, a pesar de que la información es tan amplia que acerca pues de las festividades religiosas del Santiago del ayer. Yo al escucharlo me llamó mucho la atención cuando el profesor nos habla de los cambios profundos que se suscitaron en la iglesia, y el profesor nos habla acerca de la década del 60. Sería interesante que al final de la intervención del licenciado Benavides, alguno de ustedes pudiera hacer preguntas sobre la exposición del profesor Bonilla. Vamos a seguir compartiendo, estimados compañeros, en esta ocasión, con la participación del licenciado Víctor Benavides, quien como santiagueño y propulsor de la cultura abordará la temática siguiente: los abanderados, las cabalgatas, las corridas de toro, bailes populares, folclor, fondas, juegos de suerte y azar, desafíos de gallos, entre otros. Licenciado Benavides, sea usted bienvenido, los micrófonos son para usted. Muy buenas tardes. En primer lugar, mi agradecimiento a la Comisión del Bicentenario de la Independencia de Panamá de España, del Centro Universitario de Veragua y de la provincia de Veragua. Muchas gracias por esta invitación. Y hago extensiva la gratitud a la profesora Sara Jordán de Troll por esta iniciativa de invitar a don Lorenzo Bonilla, mi persona, a este conversatorio. Y también voy a aprovechar para felicitar al profesor Lorenzo Bonilla, con quien en días pasados estuvimos intercambiando reflexiones sobre los temas del Santiago de ayer
Y yo le comentaba a la profesora Sara Jordán, Sara, tenemos que aprovechar esa mente amplia, esa inteligencia, esa sabiduría de don Lorenzo Bonilla para que plasme en un escrito todas esas vivencias de la época que él vivió en Santiago. A mí me corresponde conversar con ustedes sobre las fiestas paganas que se daban en Santiago. Voy a hacer la advertencia que vamos a referirnos a la época de los años 30 al 70, porque después del 70 evolucionaron mucho las fiestas, ya no es del santo de ayer, sino el actual, prueba que hoy se le dice el carnaval de invierno en Santiago, carnaval de invierno en Panamá. Pero no vamos a hablar de ese carnaval de invierno, sino de la época del Santiago de ayer, de la década del 30 al 70. Miren, aquí, ¿quién organizaba la fiesta? La fiesta la organizaba la alcaldía municipal con un comité de fiestas patronales. La alcaldía era la que escogía el abanderado y siempre pues la tradición fue escoger un abanderado, un personaje del pueblo de Santiago que era meritorio, que había hecho algo por la ciudad, por el pueblo de Santiago. Así era escogido el abanderado y la bandera se le entregaba en un acto popular organizado por la alcaldía en la placita San Juan de Dios. Posteriormente, con el transcurso de 30, 40, de la época del 70 hasta la actualidad, ha cambiado ese método de escoger al abanderado y se están escogiendo a personajes de la política. Pero en el pasado, en Santiago, el abanderado eran personas distinguidas del pueblo. Y el abanderado, por supuesto, iba en las cabalgatas paseando la bandera y también entraba a la barrera de toros para entrar pues a la corrida de toros. Las cabalgatas en esa época del santo de ayer, recuerden, vamos a hacer memoria cómo han ido los cambios por las diferentes calles y avenidas de Santiago en cuanto a las cabalgatas. Pero en el Santiago del 30 al 70, ¿cuál era el recorrido de la cabalgata? La cabalgata era de la iglesia hasta el Jardín El Rancho. ¿Dónde estaba ubicado el Jardín del Rancho? El Jardín del Rancho era de la familia Sierra López. Ese jardín está ubicado ahí frente donde está el actual Pío Pío en la avenida Central. Era uno de los mejores centros, el mejor de la época en Santiago. Hasta ahí eran las cabalgatas. Entonces, los caballos eran caballos sencillos, no como aquellos caballos de paso que vemos ahora en el Santiago de hoy, no. Eran caballos sencillos y participaban los santiagueños y la gente de los pueblos vecinos. Hay un personaje muy famoso en esta cabalgata, una señora Celia Rivera. Celia Rivera era una señora de Martín Grande. ¿Y por qué? Era un personaje muy folclórico, icónico en el Santiago de ayer. Esa señora salía con su caballo desde la iglesia hasta el Jardín El Rancho, por toda la avenida Central, pero ese caballo, vamos a decir, en estos términos, volando. Con la señora nada con pantalones, con su traje sencillo, sus zapatitos y su sombrero a la pera, y la gente la aplaudía de ver. Y después que ella terminaba su fiesta de estar montando a caballo, colocaba el caballo en la placita de Santiago y en las cantinas alrededor, ella iba a tomar sus traguitos con la gente de Santiago. Era muy aplaudida doña Celia Rivera. Las corridas de toros. La primera plaza de corridas de toros en Santiago es donde está actualmente el Parque Guandemoste de la Rosemena. Esa era la plaza mayor. Pero por asunto de higiene, salubridad y también por las personas que vivían alrededor de ese entorno, protestaron y se cambió la barrera de toro, se cambió para la placita San Juan de Dios. Y de la placita San Juan de Dios, posteriormente, donde estaba la antigua piscina municipal, ahí fueron las grandes corridas de toros. Y con el tiempo hemos visto que está en un lote de terreno que está a la entrada de la primavera. Ahora bien, también es importante, yo recuerdo que en las barreras de toros había un palco para el alcalde, para el gobernador y las autoridades. Yo recuerdo que estaba bien niño, mi padre Jesús Benavides fue gobernador, creo que fue del 50 al 56, y yo en esa época pues tenía 6, 7 años, yo entré al palco. Y recuerdo en esa época, en las corridas de toros, llegaron toreros de España, de México y de Colombia, con esa indumentaria que uno ve en las corridas de toros de España, las vi en Santiago, pero también había un personaje, venían los personajes populares del pueblo,
y uno de los muy famosos era el señor Rey Valderrama, el único hermano varón de las hermanas Valderrama. Señor, era un torero en Santiago, pero famosísimo. Y recuerdo que yo llegué a ver una torera española que toreó allí cuando estaba la barrera en la antigua piscina municipal. Y la carpa que esa torera española toreó, la confeccionó la señora Ezequiela Díaz de Sánchez, la señora Chela Díaz de Sánchez, que era la madre de la maestra Nori Sánchez de Gutiérrez y del maestro muy recordado Nito Sánchez Díaz. La señora Ezequiela, ella confeccionó esa capa para esa torera española. Mira la calidad de lo que vi en el Santiago de ayer en cuanto a las corridas de toros. Bailes populares. Los bailes populares se realizaban en la placita. Ahí existió un toldo. La placita no es la placita que vemos ahora. Es una placita, se hacían los toldos, era con piso de madera. Ahí en la placita hubo eso. Y también recuerdo que entre las orquestas que tocó ahí fue la orquesta de Aurelio Escudero, que también llamada la orquesta de los hermanos Escudero, y después fue la orquesta del Pacto. Ahí además de los hermanos Escudero estaba el profesor Luciano Muñoz, que en paz descanse, y el profesor Roralay. Por ahí hay fotos de eso. Es muy importante un día hacer una exposición sobre la historia de esa orquesta muy famosa en la época de Santiago. Yo recuerdo un día conversando con mi madre que me decía también ella que las muchachas de Santiago les gustaba mucho bailar con los mesanos, porque los mesanos tenían fama de tener buen oído, como hicimos para el baile. Y me comenta mi mamá, que en paz descanse, que bailó mucho con Gertrude Tule Cristán y con Pastor Botacho, grandes bailarines de la mesa que venían a las patronales de Santiago. Si usted entra a la cantina Veragua, que está en la placita, hay un mural de Chanmarín. En ese mural, Chanmarín destaca o plasma en ese mural, pintado en la pared, las personas bailando en la placita. Y aquí, como parte cultural, ¿qué hacer con ese mural el día que se derribe esa cantina? Es un legado del maestro Chanmarín. Mire, yo hace años llegué con el profesor David Vega, un pintor panameño radicado por más de 40 años en Florencia, Italia, y fuimos para que él conociera eso y plasmó su tristeza y sentimiento de ver cómo se estaba deteriorando esa pintura. Pero lo que me llamó la atención, que encontré unas jóvenes de Noruega, otras francesas y unos ingleses tomándole fotos. Ahí está plasmado lo que era el Santiago de ayer por el maestro Chanmarín. Otro toldo que existió, según las investigaciones, un toldo popular donde está la zapatería Catur, en la parte de atrás, donde está la misma zapatería Catur, donde está la actual biblioteca, ahí también existió un toldo popular. Otro toldo fue en el Cañaveral. Cañaveral es donde está como quien, calle Quinta, por ahí por calle Caledonia. Cañaveral, ahí existió un toldo para el pueblo. Y a la vez también existió la gallera. Ahí estaba la gallera donde iba la gente a ver Otro toldo en Santiago se dio en el Hotel Plaza. El Hotel Plaza, ¿dónde estaba ubicado? Donde está la casa matriz del Banco de la Avenida Central, ahí existió el Hotel Plaza. Allí hubo baile con el conjunto de Leonidas Cajar y Jim Carrizo, que estudió en la escuela normal, ya se hizo famoso, ya habían baile. Ya les comenté del Jardín El Rancho. El Jardín El Rancho, ese Jardín El Rancho, su primer propietario fue don Ernesto Sierra Muñoz. Don Ernesto Sierra Muñoz era el padre de Ernestito Sierra. Ernestito Sierra era casado con Icha López, de las hermanas López, de la Negra Virgen, de toda esta señora. Bueno, el señor Sierra hizo un lugar así de calidad y de lujo en Santiago, porque él decía, tú esos profesores o docentes que estaban en la escuela normal en los años 30 y 40, fueron que vinieron de Sudamérica, de España, de Chile, vinieron a acabar a Santiago. Entonces ellos tenían un lugar de prestigio y de calidad para sus bailes. Allí hubo ese toldo, ese Jardín El Rancho se llamó, y según muchos años siguió manteniendo su prestigio y su calidad. En ese Jardín El Rancho, comentando con el profesor Lorenzo Bonilla, que me dio ese dato, dice que se exigía que las personas, los hombres, fueran vestidos
es decir, con saco, como decimos, y su corbata, y la mujer elegante por el prestigio de ese lugar. También existió un jardín en La Conosa que se le llamó el Tumboreja, y también el Jardín Los Dos Mangos en calle Primera. Y en calle Primera, ese jardín estaba donde está ubicado hoy el COIF, Pedro Castillo. Ahí estaba el jardín organizado por la Sociedad de Calle Primera, que para mí es un ejemplo de solidaridad, de fraternidad de los santañeños, la gente de Calle Primera. Pues bien, en ese jardín, en el Jardín del Rancho, hay algo bien interesante. La primera orquesta que llegó a tocar allí fue la orquesta de Ángelo Haspen. Llegó esa orquesta, pero también pasó la orquesta de Marcelino Álvarez, la Universal de Mojica, Armando Boza, una gran orquesta, y la orquesta de los hermanos Lombardo, que son de Santiago de Veragua. Ellos amenizaban esa fiesta del Santiago de ayer. También es importante destacar, ya les comenté de doña Celia Rivera, que montaba esos caballos, pero también había un personaje, Policarpio. Policarpio era un chiricano que él tocaba el armonio, y él estaba en la placita tocando su armonio. Tenía una cara, un físico muy peculiar, Policarpio. Pero en Santiago existió un grupo que se llamaba los Diablicos Limpios de Santiago. Nosotros siempre escuchamos los Diablicos Sucios. En Santiago fue los Diablicos Limpios de Santiago. ¿Y quiénes eran este grupo? Este grupo eran personas de Santiago que se vestían con indumentaria de Diablicos Limpios. Entonces, ¿quién era la persona? Muy interesante, que hacía las máscaras de estos diablicos. Era el papá del profesor José Luis Rodríguez. José Luis Rodríguez fue la persona, el compositor de del himno de los santiagueños, Parque de Santiago. El papá de él era el que hacía las máscaras de que usaban los diablicos limpios de Santiago. En ese estaba el diablo mayor, con alas negras grandes, y tenía estos cintas con espejo. Y la diabla mayor era una mujer vestida con pollera. Eso salía en Santiago. Y este grupo de diablicos limpios de Santiago, ellos se vestían en la casa de mi abuelo Manuel Salvador Pinilla, una casa de madera que existía en la placita donde está el actual El Bramadero. De ahí salían vestidos. Posteriormente, ellos comenzaron a salir desde la parroquia o de la iglesia de Santiago, porque como dice don Lorenzo Bonilla, en ese entonces todavía no era catedral, llegó a ser catedral cuando llegó el arzobispo Marcos Gregorio Magrán. Entonces, esos diablicos danzaban por las calles de Santiago, y también ellos danzaban frente a las casas de las autoridades, del gobernador, del alcalde, del director o la directora normal. Recuerden que Santiago era pequeño. Ahora vemos a Santiago que tiene más de 15 corregimientos, pero el Santiago de los 30, 40 y 50, yo siempre lo he dicho, llegaba a donde está el actual Estadio Martorrio, que antes era el Estadio Municipal de Santiago, porque era una propiedad del municipio de Santiago. Hasta ahí llegaba Santiago. Donde usted ve el club de Veragua, ahí será la pista donde aterrizaban las avionetas, que íbamos todas las muchacheras a ver aterrizar las avionetas. Santiago era pequeñito, 8 o 9 calles. Todo el mundo se conocía. Así que estos diablicos iban a las casas de las autoridades. Un ejemplo, pasamos de las Guevara. Las Guevara son estas que hacían los famosos dulces, donde Juan Brin, que fue de la Santiago Eléctrica, donde los Fábregas, donde don José Ignacio de Loyola Valdés también iba, pasaba, donde los Macías, las Paredes, donde los Sierra, los López, los Torrazas, todas esas eran pocas. Santiago era pequeño, recuerden. Santiago, casi en el censo del 70 tenía 30.000 habitantes. Hoy estamos hablando de 100.000 habitantes. Posteriormente llegaron a Santiago también los diablicos de la Vía de los Santos. Eran invitados por la alcaldía con la danza Montezuma y todo. Y ellos, esos diablicos sí, salían bailando de la casa de don Chevo Rodríguez y Carmen Pino Rodríguez, frente donde está la actual supermercado Juan 23 en la avenida Central. Y ahí se veía también la danza Montezuma de los diablicos sucios villasoetanos o de la Villa de los Santos. Pero los diablicos limpios son de Santiago. Y me dicen algunos folcloristas que ese diablico limpio ahora existe en la Chorrera. Y dicen, se copiaron de Santiago. Bueno, juegos de suerte y azar.
no habían casino en esa época, había lo que había bingo. El bingo estaba por oral donde estaba el kinder de la Avenida Central, que era de madera, era de kinder a 3er grado, donde está el actual almacén y explique en la Central. Ese fue el kinder de la placita, de la Avenida Central. Ahí se jugaba bingo. Posteriormente se trasladaron a la parte exterior de la Biblioteca Pública Julio J. Fábrega. Eso es lo que había. Y había las famosas ruletas que habían también. Y además de eso, había la fonda de comida, que eran típicas de personas de Santiago. Hay una historia muy importante que hay que resaltar aquí. En el Santiago de ayer, muchas personas cocinaban. La fonda era en el piso, en la tierra mismo, y Héctor Pinilla Herrera, un ícono del municipalismo panameño, era alcalde de Santiago. Y hasta los detractores le pusieron el alcalde Florecita, porque hay que remontarse al Santiago de los 30, 40 y 50, esa avenida central llena de pinos, de árboles de almendro, de flores, chabelitas, rosas, todo eso había en la central. Si en el Parque Guandemuz tenía carzas caminando, ese era el Santiago que tenemos que rescatar, los espacios públicos. Pues este alcalde, los detractores le pusieron al alcalde de Chabelita porque toda la avenida central, yo recuerdo que salíamos del kinder de la Alpacita y agarramos las almendras del piso y nadie se moría de nada. Eso era el Santiago de ayer. Y la fonda las tenían muchas personas en la calle, y Héctor Pinilla como alcalde, al ver eso, que la gente de Cañacillo y lugares circunvecinos tenían fonda en la misma tierra, en los pisos, crió el mercado popular que hoy en día es conocido como el Mosquero. Eso nació en la década del 50 en ese Santiago de ayer. Para los niños que había en el Santiago de ayer, los carritos locos era lo que más había. ¿Y dónde estaban los carritos locos en esa época? Donde está la sede del Banco Nacional de Panamá, frente a la actual catedral. Ahí había un lote vacío, ahí estaban los carritos locos. Y los carritos locos, si acaso, eran 10 centavos. Y 10 centavos era 10 centavos en esa época. Hoy de un carrito loco no te baja de unos 50 a $2. Vean lo que es así. Y también los niños nos alegrábamos con un raspado que vendían los señores a real, a 10 centavos. El barquillo estaba a real. El algodón de azúcar, una locura para los niños, y las manzanas dulces. Estas cosas existían. Había un personaje muy famoso en Santiago. Le decían Uñón. Yo no lo llegué a conocer. Eso es de historia hablada que me contó la profesora Coralia Ramos Valdés. Uñón era un santiagueño que se vestía con hojarascas y las uñas las llenaba con latas. Entonces él las craqueaba así y los chiquillos salían huyendo. Personajes de las patronales de Santiago. Como decía el profesor Lorenzo Bonilla, fuegos artificiales, había las famosas coreas, esos estruendos que salía todo el mundo, pero un espectáculo, las coreas ahí frente a la catedral, y los famosos globos de los Hernández, que todavía siguen hoy en día. Pocos pueblos pueden hablar de esos globos. Santiago de Veragua. Y aquí hago un paréntesis, como dice Lorenzo, tenemos que sentirnos orgullosos de ser santiagueños, ese de ser pertenencia. Yo soy de Santiago, yo amo este pueblo. Vamos a Santiago, porque según dice el profesor Alberto Osorio en su libro, los españoles, no a cualquiera ciudad que le ponían Santiago, era la más importante, y Santiago por su importancia tiene ese nombre, y tenemos que nosotros resaltar y rescatar la historia de Santiago. Mire, también además de los globos, los Hernández, los fuegos artificiales, había tamborito de orden que se ha perdido. Tamborito, nosotros tenemos mucho folclore, y muchos dicen, con el perdón, porque yo aprecio mucho a la región de Azuero, el Rey Los Santos, mucho folclore, ellos de nosotros se los llevaron. En Santiago había tamborito de orden, en la Cronosa había un gran tamborito de orden. En Calle Primera, la señora Clementina Laín, la mamá del metro rural ahí, era una gran cantalante, había tamborito de orden ahí. En la Cronosa había otro tamborito, donde la familia Rujano, en Calle Octava, había otro tamborito. Y hubo un gran hotel en Santiago, el Hotel Campanal, con piso de estilos persas. Había tamborito y fiesta para la alta sociedad santiagueña. Yo recuerdo que en la Biblioteca Pública Julio J. Fábrega, yo llegué a ver muchachos de primaria, exposiciones de Adriano Herrera Barría, el gran maestro de la pintura oriundo de Santiago. Y habían actos culturales, porque era una fiesta popular. Estaba lo pagano, pero también estaba la parte cultural. Ya en la década de los 60 las cosas fueron cambiando. Nació el Jorón Mesano de don Pastor Botasio.
Ese jorón está donde está actualmente Domino's Pizza, frente al Estadio Toco Castillo, grandes bailes. Y más adelante, donde está ahora mismo la agencia de los carros Honda, estaba el jorón veragüense, que era dueño Jorgito Araúz, un chiricano que se radicó en Santiago. Otra cosa buena que ve en Santiago, el famoso palo encebado. Ese palo encebado se colocaba, o la vara encebada, se colocaba ahí donde está ahora mismo Copeve. Y usted sabe quién eran los que siempre se ganan los premios, los famosos hermanos González, que viven en calle Octava, allá al lado del doctor Pinzón, el famoso beisbolista santaeño Lolo, siempre, porque no era fácil subir esos palos encebados, y ahí, porque allá arriba habían premios, dinero y regalos, pues, y eso era una algarabía del pueblo viendo el asunto del palo encebado. Otra cosa también que es muy importante, cuando terminaba la fiesta patronal, su novena, y todavía 3, 4, 5 días de fiesta pagana, el último día se llamaba la gallota. La gallota. Y un abanderado de la gallota, ha sido santaño, fue don Tereso Sánchez. Don Tereso Sánchez tenía su supermercado Edilsa, donde está el actual BAC de Santiago, una tienda grande que tenía panadería, refresquería, su famosa Maltea supermercado, la mamá de Erasmo Sánchez y de Eliezer Sánchez. Ellos, grandes, don Tereso era muy apreciado. Él salía a caballo en la gallota y el brindis era en la cantina número 1, que está donde está el actual Credicor Bank, la gallota, y salía la puerca encebada. La puerca es una puerca encebada por toda la central. El que la agarraba se la llevaba. Es una algarabía y una alegría en el pueblo, tradición que se perdió. Entonces también, ya en la época de los 60 y los 70, vino otra cosa en Santiago que es importante, porque es cuando la sociedad se organiza. Hubo un grupo de jóvenes veragüenses, recuerdo, porque cuando uno menciona nombre, queda con el problema que no menciona a alguien. Yo recuerdo que estaban los hermanos Tejada, Tonito, Tonín, estaba también, creo que las Melamé, Papi Peralta. Ellos organizaron un grupo que se llamó Club 29. Ese Club 29 fue de primera. Ellos organizaron las fiestas patronales de Santiago con otro cariz. Yo recuerdo que ellos, por primera vez llegó a Santiago la orquesta de los Bichos de Boca del Toro, que todavía está vigente, llegó y tocó en el jorón veragüense, que era la sede de la reina. Y recuerdo 2 reinas muy famosas en Santiago, ya eso de la época de los 70, fue Ixita Blaser, la hija de Ixi Blaser, y Toño Blaser, y Elga Fábrega, la hija del doctor Luchicho Fábrega, y la señora Elvia Álvarez de Fábrega. Fueron reinas de Santiago, una detrás de la otra, y fueron famosísimos su correo alegórico. Y recuerdo que hasta invitaron reinas del carnaval de las tablas. Los desfiles eran en el día. Eso es una locura en Santiago. Pero ese Club 29, además de organizar las patronales de Santiago y carnavales de Santiago en la época del 70, ellos en la aula máxima, la normal, durante las patronales de Santiago, tenían actividades culturales. Fue una lástima que ese grupo, ya muchos tendrán más de 80 años, ese grupo se acabó, pues, pero muy importante porque ellos organizaron las fiestas de la época de los 70. Y también recuerdo que en Santiago lo que había en aspecto deportivo, después en los 70 parados, es que vino la Copa de Baloncesto Santiago Apóstol. Pero antes yo recuerdo que en esa época siempre había competencia de ciclismo. Eso es lo que había en Santiago. Bueno, recordar es vivir. Esto es lo que les puedo comentar de lo que yo recuerdo de las fiestas paganas del Santiago de ayer. Ahora, una reflexión que tenemos que tener todos los santiagueños. Ahora mismo se le llama a las patronales el carnaval de invierno. Señores, tenemos un carnaval de invierno. Aprovechemos. Fomentar el turismo, la cultura, hacer que Santiago vibre. Y un mensaje para todos los santiagueños. Me duele cuando la gente dice, el santiagueño es apático. El Santiago, no. El Santiago, durante la historia del siglo pasado, este siglo, los santiagueños dieron muestras de civismo, de solidaridad, de fraternidad. Y nosotros tenemos que unir esfuerzos con las autoridades nacionales, provinciales y municipales para el resplandor futuro de estas fiestas patronales. Son diferentes. El tiempo ha cambiado, la tecnología, todo.
pero tenemos que rescatar la fiesta que un turista ve. Yo voy para Santiago, que esa fiesta es muy buena. No pensar que solo es para los muchachos, el culeco, la movadera, la espuma, no. La gente mayor también tiene derecho. Yo recuerdo como en los 80, los jubilados, por donde está la antigua Huaca, tenían tamborito. Todas esas cosas teníamos que rescatarlo. En Santiago hay mucho folclore, mucha cultura, mucho arte, mucha historia. Así que gracias y viva Santiago Apóstol, viva nuestro pueblo, y a Santiago hay que quererlo, amarlo y respetarlo. Así es, muchas gracias al licenciado Leonel Benavides, Víctor Leonel Benavides. Evidentemente, todo el conocimiento que se ha vertido en este conversatorio nos lleva a una gran reflexión, y es de que se hace necesario rescatar la memoria histórica de los pueblos, tal como lo han planteado ambos expositores. Hay algunas preguntas que se han formulado. Queremos llamar al profesor Bonilla. Hay una pregunta para él. También si la puede responder el licenciado Benavides. Por acá nos preguntan cuál es el santo tradicional de las procesiones de Santiago, el peregrino o el Santiago Matamoros. Y la otra pregunta, ¿qué día se celebraba la Eucaristía y procesión y cuándo iniciaban las fiestas de calle? Va dirigida al profesor Bonilla, pero la puede contestar el licenciado Benavides. Bueno, sí, correcto. Es muy importante resaltar algo. Mire, en la parroquia o la iglesia de Santiago, la imagen que había era un Santiago Apóstol a caballo. Esa es la que estaba en el altar mayor, a caballo, no el peregrino. Y el que salía en procesión era el que estaba a caballo. Ahora tenemos el peregrino. Desapareció, nadie sabe qué se hizo y es una tristeza, porque esa era la original. Aquí voy a aprovechar un momento porque conversando con la profesora Sara Jordán de Cruz, que es muy preocupada por todo lo que es la historia de Santiago. Amigos, cuando el profesor Lorenzo Bonilla habló de la iglesia, es muy importante resaltar, no crean que él estaba refiriéndose a la catedral que tenemos ahora. Eso era completamente diferente. Era una iglesia muy parecida a la de la Vía de los Santos, con aquellas pilastras de madera. El altar mayor era un espectáculo, era otra cosa esa iglesia. Lamentablemente, los padres paulinos llegaron a Santiago, hicieron sus cambios y es la catedral que tenemos ahora. Ese sí, techo machimbrado, eso fue del padre Francisco Santeño, pero nuestra iglesia era una iglesia única. Es más, el sagrario que tenemos nosotros es de oro macizo y solo hay 3 en la República. En la Catedral de Penoromé, en la Iglesia de la Merced y nosotros. Y eso fue en 1938, que el arzobispo, yo no sé si es apellido, porque antes de Magra tuvo Tomás Alberto Clavel Méndez de Cañaza, después tuvo Francisco Benma Maistegui algo así. Él tengo la foto donde él estaba dando la bendición a ese sagrario, que no es el que está actualmente. Ese sagrario está en la sacristía y por lo general lo sacan para el monumento del Jueves Santo aquí en Catedral. Pero, señores, en la catedral la imagen que se salía en procesión era de Santo Apóstol a caballo. Y antes pasaba algo curioso. Las fiestas patronales coincidían con la fiesta pagana con la religiosa. Y fue Monseñor José Dimas Cedeño, actual arzobispo emérito de Panamá, el que logró el cambio, que después que acabara la novena, venía la fiesta pagana, porque a veces iba a la procesión y estaba en la discoteca Los Caballos en la avenida Central. Él logró ese cambio que se ha respetado como en pocos pueblos. Oiga, sintámonos orgullosos, no es el tema. Pocos pueblos del interior tienen sus 3, 4 y 9 de noviembre sin licor en las calles. Santiago de Bravo lo tiene y es muy aplaudido. Nosotros tenemos que sentirnos orgullosos de las cosas de nosotros, pero las procesiones eran de noche y menos que acuérdense que cuando hablamos de novena son 9 días antes del 25, así que en esos días eran la novena, pero las fiestas patronales iban junto con los días de novena, así eran. Después cambió eso con la llegada de Monseñor José Dimas Cedeño a Santiago. Pero es importante también, mira aquí el amigo, el profesor Lorenzo Bonilla,
habló del padre Antonio Rabanal, un gran sacerdote que fue profesor de la Normal, pero también en esa época estaba el padre Arce, el padre Lara, el padre Suárez. Eran sacerdotes españoles que llegaron a Santiago, aquellas homilías, aquella oratoria. Y yo recuerdo que me decían mis antepasados que ellos quedaron impresionados del catolicismo de Santiago, que Santiago era un pueblo que sabía de religión, sabía de liturgia. Eso era lo que puedo comentar sobre ese tema. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta para el profesor Bonilla. Por acá nos preguntan qué día se celebraba la Eucaristía y procesión y cuándo se iniciaban las fiestas de calle. Active el micrófono, profesor Bonilla, disculpe. Sí, mira. Correcto. La Eucaristía respecto al día de nuestro santo patrono, tú sabes muy bien que eso es relativo porque los días, todo el tiempo no cae domingo, no, sino la homilía se realizaba el día que era del patrón, día 25 de julio. Y a esa homilía concurrían números infinitos de nuestros campesinos, de nosotros aquí, porque todos somos campesinos de Puente de las Américas para acá. Concurrían nuestros vecinos de Herrera, de los Coclé, y hasta de Chiriquí venían bastantes personas. La misa tenía una concurrencia extraordinaria. No sé si es cierto que los medios televisivos de la tecnología no deben intervenir, pero también eso ha intervenido un poco para que la fe también se atenúe, disminuya. Yo considero que todos tenemos el deber de fortalecer no solamente la fe, fortalecer nuestra iglesia, porque la iglesia se ve sometida a una conjunción de adversidades y de mala fe de mucha gente. Ya usted ve lo que está ocurriendo con el COVID. Hasta muchas iglesias intervienen negativamente en contra de la vacunación. Entonces, concluyendo, la homilía del día del Santo Patrón tenía, ya no era de noche. La homilía era de día, pero no se podía cambiar para la noche. Porque lo que dice Víctor Leonel es cierto. De día pasaba la santa procesión y ocurre que un borracho con desfachateces gritando, allá el juego de dados, el juego de la ruleta. Tenemos que fortalecer en realidad nuestra fe, tenemos que darle más brillo a nuestras actividades del Santo Patrono. Que haya baile, que haya conjuntos típicos, que haya orquestas, bendito sea. Todo eso está bien. Todo eso está bien. Pero tenemos también que hacer que la fortaleza humana dé paulo de pretexto para fortalecer nuestra iglesia. Y eso estamos. Quería hacer un comentario, mira, algo que lo dijo don Lorenzo al principio, la importancia que hay sobre el patrón Santiago, que hay más de 100 y pico de ciudades en el mundo que llevan el nombre de Santiago. Y yo recuerdo que hace años, voy a omitir el nombre, por respeto, un alcalde santiagueño me dice que hubo un encuentro mundial de Ciudad de Santiago y que ellos querían que el encuentro mundial fuera en Santiago. Un mensaje para el alcalde de San Luis Sandoval o para futuros alcaldes. Hagan eso. Eso nos da presencia mundial. Hoy en Santiago de Baragua, en República de Panamá, fue el encuentro mundial de Ciudad de Santiago. Y mira, algo curioso que yo se lo comentaba a don Lencho Bonilla en estos días que conversábamos, dialogando. Y mira, Lorenzo, yo he viajado por tantos países y yo nunca, créanme, jamás me he encontrado con una estampa y una medalla de Santiago Apóstol. Digo, caramba, como mira qué interesante la historia de don Lorenzo, de cómo surgió
en la historia de la Iglesia Católica la figura de Santiago Apóstol. Yo decía, me recuerdo que ese de Lorenzo, Santiago Apóstol, patrón de España, pero también estuvo presente en la transfiguración del Señor. Yo digo, Santiago Apóstol, le decían el pleno del carácter, discutió y reflexionó con Jesucristo, digo yo, y no hay nada de eso. Entonces, yo donde pude encontrar fue en España, y una estampa plastificada con el Santiago Apóstol peregrino, la foto de la iglesia de la Catedral de Santiago de Compostela, una medalla y la oración, 4 euros, que son como $5, una, pero también, entonces, yo siempre, y me siento contento que con el transcurrir de los años se ha acrecentado más la fe del santeño a su patrono Santiago Apóstol, muy querido en Santiago. Es más, el fin de semana pasado, la iglesia estaba hasta la gente afuera en la novena. Digo, wow, viva Santiago Apóstol, porque hay que reconocer que la patrona de la diócesis de Santiago es la medalla milagrosa y también se le considera la copatrona del pueblo. Esa fue una tradición que trajeron los padres Paulino en el 49, 1949, pero se ha hecho una fiesta que, ojo, es la fiesta mariana más grande de este país, y ahí donde tiene que tener la pastoral de turismo de la iglesia, la autoridad de turismo de Esmeragua, Santiago, la Cámara de Turismo y todo turismo religioso como hacen en Fátima, en Lourdes, en Guadalupe, en todos esos lugares. Entonces, vamos también a fortalecer la devoción a nuestro Santo Apóstol, patrono, apóstol del Señor, y también a la medalla milagrosa, que es la madre del Señor, una vocación a la madre de Jesús, pero eso es turismo religioso que trae muchos beneficios de mucha índole económico, cultural a los pueblos, y tenemos que rescatar eso, porque vuelvo y repito, y Lorenzo no me va a mentir, que lo voy a comprometer. Lorenzo, tienes que escribir la historia de Santiago. Tú tienes mucha historia, mucha sabiduría. Te admiro por tu edad y tu lucidez y sabiduría, pero tienes que escribir esto porque hay muchas cosas que no podemos perder del Santiago de ayer, de ese Santiago que vivimos. Ahora es una ciudad pujante, cierto, pero también los pasados vale mucho recordar.